Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2018. Tendremos como invitados a diferentes expertos de nuestro instituto con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada en Terapia Física María Teresa Hernández Teijo, egresada del DIF Iztapalapa y formación en fisioterapia pulmonar en este instituto. Tomó el método de fisioterapia respiratoria guiada por auscultación pulmonar en Barcelona, España, impartido por Gay Postiu. Actualmente adscrita al Departamento de Rehabilitación Pulmonar desde hace 23 años. Cuenta con una amplia experiencia en el tema que hoy abordaremos, por lo que nos expondrá técnica en higiene bronquial. A continuación, le cedemos la palabra. Vamos a dar inicio con las técnicas de higiene bronquial y quiero aclarar que anteriormente definíamos a las técnicas de higiene bronquial como las técnicas que utilizábamos para mantener la vía aérea limpia y permeable a través de la vibración, la percusión y la tos, pero ahora hemos incluido mayor número de técnicas que vamos a revisar el día de hoy de forma muy rápida, porque no podemos incluir todas las técnicas, pero quiero presentarles las técnicas más conocidas, más utilizadas y las técnicas que ya se están utilizando, pero que no todo el mundo sabe por qué se hacen. Entonces comenzamos. Las técnicas manuales que utilizamos utilizan la fuerza de gravedad, las ondas de choque y o variaciones del flujo aéreo para movilizar las secreciones y así permeabilizar el árbol tráqueo-bronquial. Entonces, como vemos, ahora son técnicas que utilizan diferentes mecanismos físicos y mecánicos. Vamos a hablar de la más clásica y la que yo creo que todo mundo conoce, el drenaje postural. Como decíamos, tiene diferentes efectos cada técnica y va a utilizar la fuerza de gravedad para movilizar las secreciones de los segmentos que vamos a colocar en una posición vertical, lo más vertical posible, y vamos a colocar el segmento a drenar en supralateral. Siempre vamos a colocar el segmento arriba para que la fuerza de gravedad nos desplace las secreciones de lo distal hacia lo proximal. Pero para que estas secreciones puedan ser desplazadas, tienen que tener características especiales. No todas las secreciones van a poder ser desplazadas a través de la fuerza de gravedad. La colocación del segmento, como les decía, va a ser colocar el segmento a drenar lo más vertical posible para que fluya a través del bronquio y vaya hacia las partes más proximales. Las secreciones, para que puedan fluir a través de esta técnica, tienen que ser secreciones en grandes cantidades y que se encuentren muy líquidas. Si las secreciones son viscosas, no se van a poder drenar a través de esta técnica de forma pura. Podríamos combinarla con otras técnicas que vamos a ver más adelante para poder fluidificarlas y movilizarlas. Pero esta técnica también trabaja la posición de Trendelenburg, que es una posición donde vamos a ver que la cintura pélvica va a encontrarse más alta que la cintura escapular o que el tórax está más arriba que la cabeza. Esta posición de Trendelenburg tiene varios efectos. Imaginémonos en esa posición a una inclinación de 35 a 45 grados. ¿Qué pasa con el contenido abdominal? ¿Se va a desplazar? Se nos va a desplazar hacia abajo. ¿Qué va a pasar con la sangre? Se va a ir hacia abajo. Y nos va a aumentar la presión intracraneal,
va a disminuir la tensión de oxígeno, va a disminuir el BEF1, perdón, y va a disminuir la conducción aérea específica. ¿Qué es esto? Que el paciente va a estar en una posición donde le va a costar mucho trabajo respirar, donde el paciente no va a poder expectorar fácilmente porque no va a poder meter un volumen de aire suficientemente bueno para poder hacer una buena tos. Entonces tendríamos que estar subiendo y bajando la mesa de inclinación. La literatura dice que deberíamos de colocar al paciente entre 15 y 20 minutos en cada posición. Imagínense si nuestro paciente va a tolerar una posición entre 15 y 20 minutos. Entonces, lo que hemos hecho es modificar las posiciones de drenaje. Aquí les puse las posiciones de drenaje. En cualquier literatura las pueden encontrar, no las vamos a revisar, pero las posiciones para drenar las partes o los segmentos basales o del lóbulo medio o língula van a utilizar inclinaciones bastante altas, como ven, de 30 a 35 grados, y en los basales de 40 a 45 grados de inclinación. Los pacientes no lo van a tolerar. Si el paciente está disneico, ansioso, no vamos a poder colocar a un paciente en esa posición. Entonces modificamos esas técnicas y vamos a utilizar inclinaciones no tan grandes, como vemos aquí, una pequeña cuña, pero también nos vamos a ayudar de algunas otras técnicas. Siempre vamos a tener un monitoreo de el oxímetro, que nos va a estar ayudando a ver que nuestro paciente se encuentre en condiciones óptimas. Okay. Bueno, pues vamos a tener muchas contraindicaciones del drenaje postural, como después de haber ingerido alimentos no podemos colocar al paciente en una de esas inclinaciones. Cuando nuestro paciente tiene reflujo y no está controlado, en cardiopatías, en un paciente con un neumotórax no tratado, hemoptisis, hernias gigantes, posoperados del sistema nervioso central, de ojos, esófago, columna, que esté ansioso, disneico, una edad avanzada, empiema, tromboembolia pulmonar, cáncer metastásico, inestabilidad hemodinámica, distrés respiratorio, patologías de columna, y así podríamos encontrar muchísimas más contraindicaciones. Por lo tanto, como les decía, utilizamos otras técnicas como el drenaje profiláctico, que serían nada más los cambios de posición en la cama del paciente para poder evitar que se acumulen secreciones en algunas zonas. Bueno, las técnicas no las utilizamos solas, utilizamos otras técnicas para ayudarnos a desplazar esas secreciones. Y como les decía, otro de los efectos que utilizamos es técnica que utiliza ondas de choque. ¿Qué es esto? Los efectos fisiológicos se van a transmitir por medio de una onda de energía mecánica que pasa a través de la pared torácica al tejido pulmonar, y esto hace que aumente la velocidad del transporte mucociliar y además nos va a modificar las características reológicas, ayudando a desalojar las secreciones. A las mamás o papás de nuestros niños yo les explico que el dar la vibración, que ahorita vamos a verla, es como si pusiéramos un pedacito de gelatina en un vasito. Si yo agito el vasito, ¿qué le va a pasar a la gelatina? ¿Alguien que me conteste por aquí? Se desbarata, se va como partiendo, y ¿qué más va pasando? Se va haciendo como más líquida. A lo mejor no es exactamente lo que está pasando ahí adentro, pero la mamá lo va a entender y va a entender que le va a aflojar de esa manera la secreción y que la va a poder desplazar más fácilmente. Siguiente. Ok. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Pues es un movimiento oscilatorio sobre el tórax aplicado con la palma de la mano. ¿Cómo lo? Bueno, está indicado siempre que haya muchas secreciones, que sean viscosas, porque nos va a facilitar hacerlas más líquidas,
Cuando hay una baja eficacia de la tos y mi paciente no puede toser porque esas secreciones están pegadas, viscosas, voy a facilitarle que la secreción fluya y llegue a un punto donde a lo mejor estimula esos receptores de la tos y me ayude a sacarlas. Pacientes deshidratados, las secreciones van a estar viscosas. Y pacientes no colaboradores, podemos trabajar con niños, podemos trabajar con pacientes en la terapia intensiva que están sedados, podemos trabajar con pacientes intubados, pacientes neuromusculares. Bueno, aquí está la técnica. Si ven, es una contracción de los músculos agonistas y antagonistas del brazo y del antebrazo. Si quieres parar. Ahí está la contracción. Esa contracción se transmite a la mano y la mano es la que vamos a aplicar sobre el tórax para provocar esa vibración. Como ven, está el paciente en una posición de drenaje postural modificado, estamos vibrando acompañando a una expiración lenta y prolongada con labios fruncidos. Entonces ahí estamos utilizando 3 técnicas, no estamos utilizando una técnica pura. Las técnicas funcionan de mejor manera cuando las combinamos. Percusión. Es un golpeteo rítmico que se efectúa con la mano aguacada durante toda la fase ventilatoria. ¿Qué es la posición de la percusión? No la utilizamos mucho, pero les voy a decir cómo se hace. Mano en forma de jicarita, movimiento rítmico de muñeca, enérgico, y se debe de escuchar de esta manera. Aquí la vamos a aplicar durante toda la fase ventilatoria, a diferencia de la vibración. Con la vibración vamos a aplicarla durante la fase expiratoria. Entonces, les decía, mano ahuecada, debe de ser enérgica, rítmica, movimiento flexoextensión de muñeca, y la literatura dice que deberíamos percutir unas 260 veces por minuto. Imagínense percutir 260 veces por minuto, 20 minutos a un paciente, pues agotamos al paciente, nos agotamos nosotros y lo que vamos a provocar es broncoespasmo. Entonces, la percusión la debemos de utilizar con medida, no podemos utilizarlo en un paciente asmático, un paciente hiperreactor bronquial, un paciente que tiene ya broncoespasmo. ¿Por qué? Porque vamos a empeorarlo. Entonces, además de provocarnos broncoespasmo, nos podemos provocar fracturas costales, hematomas, dolor y hasta arritmias. Y los pacientes no lo toleran. Contraindicaciones, pues también tiene un montón de contraindicaciones. Neumotórax, broncoespasmo, enfisema subcutáneo, fracturas costales o esternales, dolor, osteoporosis, procesos neoplásicos pulmonares, pacientes anticoagulados, tuberculosis, inestabilidad cardiovascular o hemodinámica. Por ejemplo, un paciente que tengamos con fracturas costales, podríamos trabajar vibración alrededor de la zona, acompañado de patrón respiratorio que nos va a ayudar a movilizar las secreciones. Ahora, otro de los mecanismos va a ser las técnicas que utilizan las variaciones en el flujo aéreo. Son varias técnicas, solamente puse las más representativas, las que más utilizamos. ¿Y qué va a hacer esto? Vamos a ver que en la vía aérea, hemos escuchado durante este día que tenemos diferentes tipos de flujos. Los flujos va a ser cómo se va a desplazar el aire, ese volumen de aire a través de la vía aérea. Vamos a encontrar que tenemos flujos de tipo laminar, es un tipo de flujo más lento, más ordenado, lineal, transcurre en los tubos más estrechos, eso lo vamos a encontrar en las zonas distales y medias del pulmón. Y fíjense en esto,
es directamente proporcional a la presión de empuje, de tal manera que para duplicar la velocidad del flujo se necesita duplicar la presión de empuje. Eso es importante para la aplicación de la técnica que vamos a ver más adelante. Ahora tenemos un flujo turbulento que se va a encontrar en vías aéreas más grandes, que fluye a altas velocidades, donde haya paredes irregulares, por ejemplo, donde hay la división bronquial, vamos a encontrar un flujo turbulento, y también podríamos llamarlo un flujo mixto en esta zona, donde va a haber un flujo laminar. Al llegar a la bifurcación encontramos ese flujo turbulento. Ok, nosotros lo que vamos a hacer para modificar esos flujos va a ser la aplicación de diferentes fuerzas. Esas fuerzas pueden ser a través de los músculos de nuestros pacientes cuando se puede, y cuando no se puede va a ser a través de la fuerza que vamos a aplicar nosotros con nuestras manos. Vamos a ver este modelo mecánico pulmonar. Vamos a imaginarnos el tórax, un alveolito, una vía aérea, una presión que puede ser abdominal, una presión que puede ser la mano del fisioterapeuta, y lo que vamos a hacer es aplicar esas fuerzas para modificar ese flujo de aire que queremos que se desplace de diferente forma. Entonces, yo aplico la fuerza, desplazo el aire que está dentro del alveolo, venzo la resistencia de la vía aérea y llevo el aire hacia afuera. Si hago una presión fuerte, se va a desplazar más rápido. Si hago una presión lenta, se va a desplazar más lento. Por lo tanto, vamos a utilizar diferentes técnicas según la zona donde encontramos los tipos de flujos. Dijimos que los flujos laminares se van a encontrar en esta zona, en las vías distales y las vías medias. Y el flujo turbulento lo vamos a encontrar en estas zonas, grandes bronquios, tráquea y vía aérea superior. Por lo tanto, vamos a utilizar diferentes técnicas. Tenemos técnicas que son lentas y técnicas forzadas. Siempre vamos a utilizar lentas en esta zona, siempre vamos a utilizar técnicas forzadas en esta zona. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico de esta técnica? Vamos a desinsuflar el pulmón de nuestro paciente a través de la aplicación de esas fuerzas. Entonces vamos a hacer una expiración prolongada y el efecto va a ser la alternancia de la expansión con presión pulmonar, es decir, variaciones cíclicas del volumen pulmonar. ¿Qué es eso? Entrada de aire, salida de aire, pero con la variación de la técnica que voy a utilizar. La expiración lenta total, expiración lenta total con glotis abierta, esto es en francés, en infralateral, es una técnica que utiliza este mecanismo, sacar el aire de forma lenta, pero la diferencia va a ser que el segmento a tratar lo vamos a colocar en infralateral, a diferencia del drenaje postural. Aquí, si ustedes quieren trabajar el pulmón derecho, lo van a colocar a su paciente en decúbito lateral derecho. Esta va a ser una expiración lenta que se inicia desde capacidad residual funcional y se continúa hasta volumen residual. Vamos a colocar, como les decía, el pulmón a tratar en infralateral. ¿Para qué pacientes va a estar indicado? En pacientes colaboradores, patología aguda o crónica que curse con broncorrea. Entonces, pacientes que tengan muchas secreciones y que se puedan colocar en la posición, que nos puedan cooperar. Pero también hemos visto que pacientes no colaboradores la podemos aplicar. La técnica, entonces quedamos que el pulmón va a quedar abajo.
el hemitórax de arriba va a comprimir al de abajo. El diafragma de abajo va a tener mayor movilidad. Las vísceras me están aventando al diafragma hacia arriba. La camilla me está poniendo una oposición. Entonces, este pulmón va a desinsuflarse de mejor manera y eso es lo que me va a permitir movilizar las secreciones, además de la técnica que puede ser acompañada con las manos o el paciente lo puede realizar de forma voluntaria. La mano superior va a hacer una presión hacia abajo y la mano inferior va a realizar un movimiento en dirección al hombro contrario, provocando elevación de las vísceras abdominales, por lo tanto, una elevación del diafragma. Nos va a desinsuflar el diafragma, el pulmón. ¿Qué va a pasar cuando tengo ese pulmón atrapado? Va a estrechar más la vía aérea. Una vía aérea más estrecha me va a provocar un flujo laminar, pero con mayor velocidad, que eso va a ser lo que va a hacer que las secreciones choquen contra el aire y el aire nos las desplace hacia las vías medias o centrales. Entonces vamos a guiar al paciente a que realice una inspiración a bajo volumen, no más allá del volumen corriente, y vamos a guiar al paciente a que expire lentamente hasta volumen residual con glotis abierta. La glotis abierta nos va a permitir un mejor desplazamiento del aire sin que choque contra nada para salir. Una forma de ayudarnos para mantener la glotis abierta es colocarle un tubito al paciente, porque muchas veces al realizar la técnica el paciente cierra la boca, pinza los labios, se le olvida. Entonces el colocarle el tubito nos puede ayudar a que mantenga la posición correcta durante la técnica. Aquí vamos a ver una paciente. Sacamos. Cierre su boca. Sacamos. Largo. Nos vamos a colocar atrás del paciente lo más pegado que se pueda a la cama. Si pudiéramos estar en una posición cómoda, alta, donde no tuviéramos que agacharnos sería lo mejor, pero a veces no se puede. Largo. Ok, aquí no ve a la paciente hasta que movilizara las secreciones, pero empezamos a escuchar un crujido donde nos damos cuenta que la secreción empieza a movilizarse hacia vías aéreas centrales o proximales y entonces ahí es donde le vamos a pedir otra técnica de expiración forzada o tos. Métale por la nariz, suave. Bueno, ahora la técnica que se utiliza para bebés, que sería buscamos el mismo efecto de desinsuflar al pequeño, es la expiración lenta y prolongada. ¿Sí? Expiración lenta y prolongada, que es bien diferente a la expiración lenta y prolongada con técnica de labios fruncidos. Esta técnica es una técnica pasiva, porque se realiza con bebés, es lenta y está aplicada al bebé buscando obtener un volumen mayor al de una expiración normal. Aquí vamos a colocar al niño en una posición de decúbito dorsal sobre un plano semiduro. Se va a ejercer una presión manual conjunta tóraco-abdominal y se va a aplicar al final del tiempo expiratorio espontáneo y lo vamos a continuar hasta el volumen residual y vamos a oponernos a 2 o 3 intentos inspiratorios del niño. Aquí quiero que pongan atención, fíjense. Ahí ya tosió el bebé, ¿se dieron cuenta? Le está sacando la funda. ¿Lo vieron o no? Si no, ahorita pedimos que no la repitan. Ay, mi amor, discúlpeme. Pero ella está moviéndonos las flemas, gracias también a la tos, ¿verdad? Pero ahí el niño, ay, fíjense.
ahí ya movió la secreción. Ahí, después de eso aplicaría una técnica de expiración forzada, no la vamos a ver aquí ahora, pero sería aplicar la misma fuerza o el mismo mecanismo, pero lo vamos a aplicar al inicio final de la inspiración, inicio de la expiración, y va a ser fuerte. Y entonces movilizamos la secreción ya hacia la garganta para que lo deglute el niño. Ahora, en niños, esa técnica la utilizamos normalmente en niños pequeños entre 2, de bebés a 2 años, pero hemos visto que la podemos aplicar en niños más grandes que toleran bastante bien, y también la hemos aplicado en adultos, por ejemplo en terapia intensiva. No sé qué pasó. En la terapia intensiva con pacientes que tienen debilidad, pero que nosotros podemos hacer la compresión tóraco-abdominal y les vamos subiendo las secreciones. Al paciente le pedimos que, si nos puede coordinar con la respiración, nos trate de hacer el vaho, cuando no está intubado por la boca, ¿verdad? Pero también se puede aplicar. Ahora, hay técnicas con niños más grandes, donde le puedo poner, por ejemplo, esa boquilla en la boca al niño y le pido que haga expiraciones lentas y mueva la bolita varias veces hasta que empiezo a escuchar que las secreciones se movilizan. Las escucho o con el estetoscopio, o las escucho a simple oído, y le puedo pedir al niño que respire profundo y haga una expiración forzada a través del tubito. Y ahí entonces ya combiné 2 técnicas. Previo pude haber trabajado vibración con el niño o alguna posición de drenaje. ¿Cuándo vamos a contraindicar esta técnica en los niños? Cuando haya atresia del esófago, que esté operada también, malformaciones cardíacas, cirugías abdominales, sobre todo recientes, menos de un mes, hernias abdominales, reflujo gastroesofágico. Fíjense que aquí tenemos muchísimos niños que tienen reflujo esofágico y que por eso están aquí por neumonías y están llenos de secreciones. Entonces, cuando el paciente se encuentra medicado, controlado, y nosotros realizamos la técnica 3 horas después del alimento, si pudiéramos 4 sería mejor, o antes de que el niño coma, sería mucho mejor. Entonces sí podemos aplicarla, pero con más cuidado. Ahora, tenemos las técnicas, decíamos que había técnicas inspiratorias lentas y expiratorias forzadas. Ya voy a acabar, ya se me acabó el tiempo. Estas técnicas van a ser de alto flujo expirado para movilizar las secreciones de la vía aérea media a proximal y facilitar su expulsión. Esta técnica, sea alto o bajo volumen, tiene un efecto expiratorio que aparecerá sobre el trayecto bronquial y va a provocarnos un componente de compresión que va a modificar las características del flujo de aire y por lo tanto el desprendimiento de secreciones. A esto le llamamos punto de igual presión. Lo vamos a ver aquí. No les voy a explicar todo eso, Fíjense, cuando respiramos, los músculos, la pleura, el alveolo se distiende, se llena de aire el alveolo y guarda una fuerza y hay una presión de cada uno de los elementos. Cuando el aire sale a través del retroceso elástico de todos esos elementos, vamos a desplazar la presión de aquí hacia acá. Esta presión va a ser la presión del bronquio, pero también vamos a encontrarnos con la presión pleural que van a tratar de moverse. Llega el momento en que se puede igualar la presión que está dentro del bronquio con la presión pleural y nos va a provocar un punto de igual presión. En situaciones normales, ese punto de igual presión se desplaza hacia las partes más proximales donde hay tejido cartilaginoso y donde
no va a haber compresión dinámica que nos provoque retención de aire dentro del pulmón. Entonces, se nos forma el punto de igual presión, ¿verdad? Pero ese punto de igual presión nos va a servir mucho para estas técnicas expiratorias forzadas. Les voy a dar un ejemplo sencillísimo. Vamos a imaginarnos que habemos aquí unas cuantas personas, unos poquititos, y de repente empieza a temblar y solamente tenemos esa puertita abierta. Pues a lo mejor salen corriendo, pero pasan sin ningún problema. Chocan un poquito, pasan por la puerta y ya lo lograron. Pero imagínense que estamos todos completitos aquí y de repente empieza a temblar y todos salimos corriendo. ¿Qué va a pasar aquí en la puerta? Pues los primeritos van a salir corriendo muy bien, ¿no? Los que empiezan a llegar a la puerta y empiezan a pegarse unos contra de otros, pues van a empujarse. Y los que vienen atrás van a empezar a empujar a los que siguen. Y entonces nos van a desplazar a los que estaban adelante más rápido y nos los van a ir empujando. Eso va a pasar en el punto de igual presión cuando lo aplicamos para las técnicas de expiración forzada. Vamos a hacer que choque ese aire que se va a convertir en turbulento y alocado, va a chocar contra de la flema y nos la va a llevar hacia la vía proximal y posteriormente puede ser tosida o deglutida. Ahora, pero fíjense una cosa bien importante. Tenemos que pensar que cuando hay un volumen más grande de aire, el punto de igual presión lo vamos a desplazar más hacia la parte proximal. Cuando el punto de igual presión es con un volumen menor de aire, puede quedar en vías aéreas más distales. Eso pasa en los pacientes con EPOC, donde está alterada la distensibilidad y la retracción elástica, y entonces, ¿qué va a hacer nuestro paciente? Que va a atrapar aire con esta técnica. Entonces, estas técnicas también tienen sus efectos adversos y tenemos que tener cuidado y saber en qué momento los aplicamos y cómo los aplicamos. ¿Sí? Entonces, eso nos está pasando. Puse dos técnicas que son la expiración forzada y la tos. Las dos técnicas comparten el mismo mecanismo fisiológico, como las mismas indicaciones y contraindicaciones. Están indicadas cuando las secreciones se encuentran, acuérdense, en vía aérea media y ya proximal, casi para salir. También pueden producir efectos no deseados, como lo que acabamos de comentar, que es el broncoespasmo. Se diferencia una de la otra porque una tiene cierre glótico y la otra no. La tos tiene cierre glótico, la expiración forzada es con glotis abierta. La tos tiene tres fases, una fase inspiratoria, una fase compresiva y una fase expiratoria. Nosotros lo que vamos a hacer con la tos va a ser ver en qué fase nuestro paciente está equivocado y vamos a tratar de corregir esa fase. Por ejemplo, Profundo, sostenga, tosa. ¿qué hizo la paciente? Profundo, sostenga, No respiró profundo, tosa. no sostuvo, no tosió. Entonces, bueno, sí tosió. Es una Profundo, paciente fumadora y pues sostenga, tiene una tosa. buena tos, pero no siguió las indicaciones correctas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con la tos dirigida va a ser corregir todo eso que está haciendo mal el paciente para que sea una tos más efectiva. Ahora, no vamos a hablar de esto, pero cuando nosotros tenemos que ayudar a toser al paciente porque el pico flujo de tos no es suficiente, bueno, nos podemos ayudar de algún aditamento como el ambú, insuflar a nuestro paciente y
ayudarlo con una tos manual. Es una tos donde vamos a provocar una compresión abdominal o lateral torácica para ayudar a desplazar esa salida de aire. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando pues, hay un neumotórax no drenado, traumatismos intracraneales, hipertensión craneal, fracturas costales, hernia parietal, visceral, en recesiones o suturas traqueales, en hemoptisis. Mujeres embarazadas, una tos manual, pues no voy a poder aplicarla tampoco, ¿verdad? Entonces, como les decía, las técnicas no son puras, no se manejan solas, se manejan combinadas y eso es lo que hace que funcionen mejor. Tenemos que ver el estado clínico de nuestro paciente, auscultar a nuestro paciente para saber en el momento que lleguemos dónde se encuentran las secreciones, si están distales, proximales, para poder saber qué técnica vamos a aplicar. Y siempre debemos de tener un monitoreo con nuestro paciente y evaluar, como les decía, los beneficios que ofrece cada técnica contra los efectos adversos que puede llegar a provocar cada una. Gracias.